Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Este es James. El padre de mi esposa me lo presentó en la cena de Navidad. Será la elección perfecta para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Intente mantener la calma y la serenidad. Genial, ¿verdad? James, mencionaron que la empresa está registrada a mi nombre. Y el acuerdo prenupcial. Gloria se atragantó con el vino. ¿Conoces esa sensación de entrar en una habitación y darte cuenta de inmediato de que te están a punto de estafar? Sí. La cena de Navidad en la mansión Petón me dio esa sensación, y mucho. El bar estaba decorado como si Martha Stewart hubiera tenido un ataque de nervios en una tienda Hallmark. Todo estaba dorado, con suficiente muérdago como para ahogar a un reno, y un árbol de Navidad tan grande que probablemente necesitaría su propio código postal. Pero toda esa pompa festiva no podía ocultar el olor a podrido en el aire, como a perfume barato de gasolinera. Debería haberme imaginado lo que pasaba cuando Gloria me sonrió al llegar. Mi esposa, que me había menospreciado durante meses, estaba allí, dulce y sonriente, como si escondiera un delicioso secreto a punto de ser revelado sobre la mesa. Señal de advertencia número 1. Cuando tu pareja empieza a tratarte bien, después de meses tratándote como una herida abierta, es hora de preocuparse. El comedor era tan intimidante como siempre. Una mesa de caoba que parecía capaz de albergar a medio Nebraska. Una lámpara de araña de cristal que costaba más que la mayoría de las casas y suficientes cubiertos para formar una pequeña milicia. Richard Pemberton presidía la mesa, como un rey medieval en su corte. Su cabello canoso impecablemente peinado, su sonrisa tan afilada como para cortar cristal. El hombre parecía salido de un catálogo de Ralph Lauren, si la marca diseñara ropa para idiotas pomposos. Miranda, la hermana de Gloria y profesionalmente atractiva, ya iba por su tercer vaso de lo que imaginé que sería su cena líquida. Tenía el raro talento de ofender con una sonrisa y negar cualquier acusación, manteniendo una falsa inocencia que incomodaba a todos. Más tarde, me dedicó esa sonrisa, la famosa sonrisa falsa, que decía, te tolero, pero me encantaría verte atropellado por un autobús. Pero el desconocido sentado frente a mí fue quien realmente hizo saltar mis alarmas. Alto, rubio, parecía un producto hecho a medida de una fábrica de chicos guapos de la Ivy League. Su traje probablemente costaba más que mi coche, y tenía esa clase de confianza arrogante que solo se logra tras una vida de recibirlo todo. Miró a Gloria con una familiaridad que me dio escalofríos. Richard se aclaró la garganta, su gesto característico, antes de soltar otra de sus pullas verbales. A todos, les presento a James Worthington, anunció, alzando su copa de vino como si brindara por su propia coronación. MBA de Harvard, excelentes conexiones familiares. Luego vino la pausa. Una pausa que me disparó la presión. Será perfecto para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, venenosas. Por un segundo, se podría haber oído caer un alfiler en las cavernosas paredes del comedor. Entonces comenzaron las risas. Primero, la risita de Gloria, aguda como uñas en una pizarra. Luego, la carcajada de Miranda, borracha. Y finalmente, el grito atronador de Richard, resonando como un trueno en las paredes. Todos me observaban, esperando a que me derrumbara, a que mi dignidad se hiciera añicos. James tuvo la decencia de parecer incómodo, removiéndose en su silla como si su costoso traje se hubiera transformado en una camisa de crin. El pobre probablemente no se dio cuenta de que lo habían invitado a presenciar una ejecución. Pero los demás lo disfrutaban, como si fuera su propio festín navideño de humillación. Sentía la oleada de ira subirme al pecho, esa familiar oleada de ira. Quería cambiar las tornas y decirles a todos exactamente dónde podían meter el legado familiar. Apreté el cuchillo de mantequilla con fuerza. No es que estuviera planeando nada violento, claro está, pero su peso era extrañamente reconfortante. En cambio, respiré hondo, cogí mi panecillo y le unté mantequilla con una precisión tan metódica que avergonzaría a cualquier cirujano. Bien, dije con una calma tan serena que mi voz podría haber sido usada como somnífero. Le di un mordisco al panecillo, lo mastiqué pensativo y miré directamente a James. El chico estaba sudando, probablemente preguntándose si se había metido en alguna extraña intervención familiar. James, qué propuesta tan interesante, continué.
Mencionaron que la empresa está a mi nombre. Legalmente hablando. La risa se apagó al instante, como si alguien hubiera apagado un karaoke. El tenedor de Gloria golpeó el plato con un golpe seco. Ah, y James, continué, todavía con ese tono tranquilo que aparentemente estaba poniendo nerviosos a todos. ¿Mencionaron también el acuerdo prenupcial? Ya sabes, ese aburrido documento que Gloria firmó con tanto entusiasmo, pensando que yo era su billete de ida y vuelta. Fue entonces cuando Gloria cometió su error. Intentó tomar un sorbo de vino para disimular su sorpresa, pero le temblaba tanto la mano que se atragantó, como si se ahogara en su propia presunción. El ataque de tos que siguió fue tan violento que pensé que vomitaría un pulmón allí mismo, sobre la porcelana importada. Miranda se puso seria al instante, con los ojos abiertos como platos. El rostro de Richard experimentó más cambios de color que un anillo de humor, oscilando entre el morado y la apoplejía. James parecía querer esconderse debajo de la mesa y desaparecer, probablemente preguntándose si aún podría tomar un Uber para escapar de esta pesadilla. Pero yo me quedé allí, untando mantequilla a otro panecillo con la misma irritante calma, viendo a mi querida familia darse cuenta de que su emboscada cuidadosamente orquestada acababa de explotarles en la cara como un fuego artificial defectuoso. Porque así es como funcionan los depredadores. Se sienten muy incómodos cuando de repente se dan cuenta de que su presa tiene dientes más grandes que ellos. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso. Con la dosis justa de pánico y una buena dosis de quizá calculamos mal, se perfilaba como la cena de Navidad más divertida que había tenido en años. Permítame describirles cómo han sido los últimos 5 años de mi vida. Esta situación no surgió de la nada, como un milagro navideño del infierno. ¡Ay, no! Esta obra maestra de disfunción familiar se construyó con el cuidado y la sutileza de un martillo que golpea una cara. Desde el primer día de mi matrimonio con Gloria, Richard Petón me dejó claro que era tan bienvenido en su familia como un vegetariano en una convención de barbacoas. El hombre tenía un don para hacerte sentir como si estuviera rastreando a un perro por su mundo prístino, solo por existir en el mismo código postal. Perfeccionó la rutina de presentarme en reuniones sociales como un glorioso accesorio temporal. Siempre con esa sonrisa de tiburón que te hacía comprobar si aún tenía todas mis extremidades. Accesorio temporal. ¿Puedes creerlo? Como si fuera un bolso de imitación que compró en una tienda de descuento, y que eventualmente se cambiaría de ropa cuando algo más brillante le llamara la atención. La primera vez que usó esa expresión, pensé que era solo su retorcida idea del humor. Pero no, era lo mucho que realmente me veía. La gente rica tiene un sentido del humor peculiar, ¿verdad? Probablemente les parezca divertidísimo encender puros con billetes de $100 o cualquier otra excentricidad que hagan por diversión. Pero no, Richard hablaba en serio. Lo decía en eventos benéficos, en el club de campo, en reuniones familiares, en cualquier lugar donde hubiera público para presenciar mi humillación pública. Y lo peor de todo, Gloria se quedaba allí parada, sonriendo como si él le hubiera elogiado los zapatos, sin decirle ni una sola vez a su querido papá que tal vez se relajara un poco con su rutina. Hablando de Gloria, mi querida esposa convirtió el desprecio de papá en un deporte olímpico. Las mujeres incluso podían criticar mi forma de respirar. Le juro que no era lo suficientemente sofisticado para su círculo de administradores y arribistas. Mis trajes no eran lo suficientemente caros. Mi coche no era lo suficientemente ostentoso. Mi conversación no era lo suficientemente aburrida. Al parecer, hablar de carteras de valores y mantenimiento de yates era el culmen del discurso intelectual en su mundo. Simplemente no entiendes nuestro estilo de vida, decía con ese tono condescendiente que había perfeccionado, como si le explicara física cuántica a un Golden Retriever particularmente lento. Mis amigos no saben qué pensar de ti. Sí, sus amigas eran un grupo de amas de casa con botox cuyo mayor logro en la vida fue casarse bien y cuya mayor dificultad era cuando su entrenador personal llegaba 5 minutos tarde. Y luego estaba Miranda, la hermana mayor de Gloria, la prueba viviente de que el dinero no compra la clase, la inteligencia ni la capacidad de mantener un matrimonio durante más de 18 meses. Cambiaba de marido como la mayoría de la gente cambia de ropa interior, con frecuencia y con un mínimo apego emocional. Su primer marido era un banquero de inversiones aparentemente sin visión. Su segundo marido era un magnate inmobiliario que no supo apreciar su espíritu creativo, que probablemente significaba se cansó de financiar sus adicciones a las compras y sus tratamientos de spa semanales. Pero a pesar de su espectacular historial de fracasos, Miranda se sintió capacitada para ofrecer consejos matrimoniales y comentar sobre mis defectos como esposo. No eres lo suficientemente llamativo para Gloria, dijo arrastrando las palabras mientras tomaba su tercer martini en una reunión familiar, meciéndose como una palmera de diseño en un huracán. Necesita a alguien con más presencia.
Regalos, ¿verdad? Porque nada dice presencia como estar en tu tercer divorcio antes de los 40, con tu padre pagando tus facturas de la tarjeta de crédito después de gastar el dinero de tu acuerdo en una joyería quebrada y un retiro de yoga en Bali. Pero lo que realmente me irritaba de todo este circo disfuncional era su absoluta audacia. Esta gente vivía en una burbuja de privilegios tan densa que se podía intercambiar por centavos. Y aún así, tenían el descaro de actuar como si yo fuera el problema. Como si fuera un caso de caridad al que tenían la amabilidad de dejar entrar en su reino dorado. Richard dominaba las cenas familiares, pontificando sobre el legado, la educación y las responsabilidades que conlleva la riqueza, mientras me trataba como un experimento social fallido. Hacía pequeños comentarios sobre cómo los nuevos ricos, su encantador término para cualquiera que no hubiera heredado la fortuna de sus tatarabuelos, simplemente no entendían el peso de la tradición. La ironía era tan fuerte que se podía servir con tenedor. Porque mientras Richard estaba ocupado sermoneándome sobre tradición y legado, también estaba ocupado intentando meter sus sucios dedos aún más en el pastel de mi empresa. Sí, era sutil, sugiriendo alianzas estratégicas y sinergias familiares, pero yo lo entendía perfectamente. Quería el control, y pensó que casarse con su hija sería la forma más fácil de conseguirlo. Sin embargo, lo que hizo diferente esta noche fue la audacia absoluta. No se trataba de su habitual rutina de muerte por 1000 cortes. Era un ataque militar a gran escala, con un candidato sustituto sentado a la mesa como una especie de sustituto corporativo esperando entre bastidores. Eran arrogantes, embriagados por su propio sentido de superioridad y la ilusión de tener todas las de ganar. Creían que me tenían acorralado, atrapado en la red de sus expectativas sociales y obligaciones familiares. Imaginaban que simplemente me rendiría y aceptaría su veredicto. Quizás me escabulliría con el rabo entre las piernas, aceptando cualquier migaja que decidieran tirarme, por la bondad de sus corazones. Pero esto es lo que olvidaron en todas sus maquinaciones y conspiraciones. Estaban tan ocupados tratándome como un peón que ni siquiera se molestaron en leer la letra pequeña. Estaban tan convencidos de su propia inteligencia que pasaron por alto un pequeño detalle. Yo no era una trepadora desesperada que se casó con un miembro de su familia para acceder a su mundo. Yo traje mi propio mundo a la mesa. Muchas gracias. Y esta noche, por fin iba a recordarles quién tenía el poder en esta relación. El pobre James Worthington empezaba a parecer un ciervo deslumbrado. Si es que el ciervo llevaba 1000 trajes y tenía fondos fiduciarios. Claro. El chico jugueteaba con su servilleta, probablemente preguntándose en qué demonios se había metido y si su MBA de Harvard lo había preparado para el retorcido drama familiar que se desarrollaba a su alrededor como una telenovela de mal gusto. Su cabello rubio, perfectamente peinado, ya mostraba señales de sudor por el estrés. Estaba bastante seguro de que estaba calculando la distancia a la salida más cercana. Era difícil no sentir lástima por él, en serio. Allí estaba, probablemente pensando que lo habían invitado a un exclusivo evento de networking de fin de año donde se relacionaría con la élite adinerada y tal vez conseguiría un cómodo puesto ejecutivo. En cambio, acababa de entrar de lleno en la versión de la familia Petón de Game of Thrones, con traiciones, juegos de poder y una familia tóxica suficiente para alimentar los pagos del yate de un terapeuta durante la próxima década. Richard, como el maestro de la manipulación que era, le pintó a James una imagen muy específica de la reunión de esa noche. Casi podía oír la reunión de presentación en mi cabeza. Toda la charla intrascendente, las medias verdades cuidadosamente elaboradas para que el montaje pareciera legítimo. Richard probablemente lo vendió todo como una transición corporativa fluida, como si yo fuera un CEO fracasado que aceptaba amablemente hacerse a un lado por el bien de la empresa. James viene altamente recomendado, dijo Richard sin duda, con esa voz pulida y de sala de juntas que usaba cuando intentaba vender un montón de tonterías envueltas en papel fino. Excelente pedigrí, expediente académico excepcional, justo la clase de savia nueva que necesitamos para llevar la empresa al siguiente nivel. Probablemente también usó algo de jerga empresarial. Sinergia, optimización, reajuste estratégico. Esa jerga corporativa que suena impresionante pero en realidad no significa absolutamente nada. Lo que Richard olvidó mencionar convenientemente fue que todo este imperio familiar del que tanto alardeaba se construyó sobre una base con mi nombre estampado con tinta permanente. Verás, mientras los Pemberton se dedicaban a sus juegos de jerarquía social, yo construía algo real desde cero. Todo empezó con el dinero de mi abuelo. No era una fortuna para los Pemberton, pero era suficiente para sacar adelante un negocio decente, si no eras idiota. El abuelo era un hombre práctico, el tipo de persona que entendía que el dinero era una herramienta, no un trofeo. Me dejó suficiente para gastar en juguetes de lujo y errores costosos, o para invertir en algo que realmente pudiera llegar a ser sustancial.
¿Adivina qué opción elegí? Mientras mis futuros suegros estaban ocupados cuidando su imagen y asistiendo a galas benéficas, donde la élite adinerada podía verlos sin hacer absolutamente nada productivo, yo trabajaba arduamente en una pequeña oficina encima de un restaurante chino, aprendiendo todos los aspectos del negocio desde cero. No dudé en contestar mis propios teléfonos, limpiar mi propia oficina o trabajar 18 horas al día cuando había un contrato importante en juego. Al principio, la empresa creció lentamente. Unos pocos contratos pequeños, algunas ganancias modestas, nada que llegara a los titulares ni impresionara a nadie en el club de campo. Pero reinvertí cada centavo, contraté a gente inteligente y me centré en aportar valor, no solo en hablar de ello. Mientras Richard pontificaba sobre filosofía empresarial durante la cena, yo estaba allí, forjando relaciones con clientes que realmente importaban. Cuando conocí a Gloria, la empresa ya generaba ganancias considerables. No tantas como la fortuna de Petón, pero suficientes para llamar la atención de Richard, quien empezó a buscar nuevas oportunidades de inversión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes, porque Richard vio mi éxito e inmediatamente empezó a calcular cómo podría capitalizarlo. El tipo era inteligente, hay que reconocerlo. No me atacó con ímpetu, exigiendo acciones o control. En cambio, jugó a largo plazo. El suegro estaba preocupado, solo cuidaba del futuro financiero de su hija. Sugirió traer a un inversor, alguien que pudiera brindarle orientación estratégica y ayudarle a sortear las complejidades de expandir un negocio. Has construido algo impresionante, dijo durante una de nuestras primeras conversaciones, sirviéndome un whisky que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero hay una diferencia entre construir un negocio y construir un imperio. Yo podría ayudarte a ver el panorama general. Lo que realmente quería decir era, quiero una tajada del pastel. Pensó que casarse con su hija sería la forma más fácil de conseguirlo. Richard había pasado toda su vida viviendo de la riqueza heredada, viéndola multiplicarse sin crear nada nuevo. Mi empresa representaba algo que nunca había experimentado, la satisfacción de construir algo desde cero. Así que se unió como lo que él llamaba un socio estratégico, aportando sus contactos, su capital y su ego insoportable a lo que hasta entonces había sido mi operación eficiente y eficiente. De repente, teníamos oficinas de lujo en un rascacielos del centro, facturas que harían sonrojar a un director ejecutivo de una empresa de Fortune 500 y suficientes gastos generales como para ahogar a un caballo. Pero esto es lo que Richard nunca se molestó en entender, probablemente porque nunca había construido nada por sí mismo. La propiedad legal y el control operativo son dos cosas muy diferentes. Podía pavonearse por la oficina, dirigir reuniones de dirección estratégica e impresionar a los clientes con su canosa seriedad. Pero al final, cada acción, cada activo, cada contrato y cada acuerdo de propiedad intelectual llevaba mi nombre. El papeleo era impecable, porque aprendí desde el principio que, al tratar con tiburones, es mejor asegurarse de que la jaula esté bien cerrada. Mis abogados habían redactado acuerdos tan infalibles que ni siquiera un equipo de MBA de Harvard pudo encontrar una escapatoria, lo cual era irónico considerando que ahora teníamos a uno de ellos sentado a la mesa, con aspecto cada vez más incómodo. James empezaba a comprender el subtexto. Su mirada oscilaba entre la sonrisa cada vez más tensa de Richard y mi actitud extrañamente tranquila. Casi se podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza mientras empezaba a comprender que tal vez la situación no fue exactamente como él la había imaginado. Gloria, por su parte, ya se había recuperado del atragantamiento con vino con la gracia de un gato que se cae de la pared. Técnicamente todo bien, pero sin engañar a nadie sobre lo bien que iba. El rostro de Gloria había recuperado su palidez habitual, y esa sonrisa irónica tan familiar se extendía por sus labios como el aceite sobre el agua. Al parecer, mi querida esposa había decidido que mi pequeña revelación sobre la propiedad de la empresa era solo una especie de farol, un intento desesperado por salvar mi dignidad ante su golpe de estado perfectamente orquestado. Se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos en la mesa de una forma que habría horrorizado a sus profesores de etiqueta, y le dedicó a James la clase de sonrisa depredadora que probablemente desencadenaría 1000 malas decisiones. James, simplemente ignora las artimañas de mi marido, dijo, con la voz impregnada de esa falsa dulzura que te puede dar diabetes con solo escucharla. Siempre ha sido propenso a exagerar cuando se siente acorralado. La condescendencia en su tono era tan densa que podría untarse en una tostada. Era la típica Gloria, ignorar, desviar la atención y fingir que la realidad era negociable, siempre y cuando tuvieras la suficiente confianza y la educación adecuada para respaldarla. Había perfeccionado esta técnica con los años, consiguiendo lo que quería gracias a la pura fuerza del privilegio. Y no iba a dejar que nimiedades como los hechos se interpusieran en su narrativa.
James tiene unas credenciales impresionantes, continuó, lanzando lo que sonó sospechosamente a un discurso de ventas ensayado frente a un espejo. Escuela de Negocios de Harvard, naturalmente, se graduó de suma con elogios. Su tesis sobre la reestructuración corporativa en la era digital fue simplemente revolucionaria, ¿verdad, James? El pobre James meneaba la cabeza como un muñeco de resorte, aunque podía ver la incertidumbre brillar tras sus ojos como un neón en medio de una tormenta. El chico era lo suficientemente inteligente como para percibir que algo no cuadraba, pero no tenía la experiencia suficiente para confiar en sus propios instintos por encima de las afirmaciones seguras de quienes claramente se movían en los círculos a los que él aspiraba a pertenecer. Y las conexiones que aporta, dijo Gloria, entusiasmada con el tema como un predicador de avivamiento que se entusiasma con la salvación, son simplemente extraordinarias. Su familia tiene vínculos con algunas de las firmas de inversión más influyentes de la costa este. Háblale del grupo Wellington, James. James se aclaró la garganta, como si deseara desaparecer entre los cojines del sillón. Bueno, mi padre está en su consejo asesor, logró decir, con la voz desprovista de la seguridad que se esperaría de alguien que supuestamente está a punto de hacerse cargo de una gran empresa. Se especializan en capital de crecimiento para empresas medianas. Exactamente. Gloria aplaudió como si acabara de presenciar un truco de magia impresionante. Capital de crecimiento. Eso es justo lo que necesitamos para llevar esta empresa al siguiente nivel. ¿Verdad, papá? Richard asintió con sabiduría, interpretando su papel en esta pequeña producción teatral con la naturalidad ensayada que hacía que uno se preguntara a cuántas otras familias ya había devastado con la misma rutina. Por supuesto, querida. James representa el tipo de pensamiento innovador que puede transformar un negocio estancado en un motor de crecimiento dinámico. La ironía era tan intensa que debería haber venido acompañada de un maridaje de vinos. Allí estaban, hablando de transformar mi negocio estancado. El mismo negocio que había sido rentable de forma constante durante los últimos 8 años. El mismo negocio que permitió a Richard mejorar su estilo de vida y a Gloria mantener su adicción a las compras. El mismo negocio que financiaba la cena que estábamos disfrutando. Miranda, para no quedar al margen de la difamación, levantó su copa de vino en un brindis fingido. Por la sangre nueva, declaró, con ese entusiasmo ebrio que sugería que ya no le importaban las formalidades. Dios sabe que esta familia necesita un poco de ánimo. La situación ha sido realmente sombría con toda esta charla sobre crecimiento constante y prácticas sostenibles. Puso comillas en el aire, como si fueran obscenas. Miranda tiene razón, continuó Gloria, aparentemente alentada por el apoyo de su hermana. James aporta justo el tipo de pensamiento innovador que nos faltaba. Entiende la importancia de la expansión, de asumir riesgos calculados para maximizar la rentabilidad. ¿Verdad, James? El pobre hombre empezaba a sudar más visiblemente, probablemente al darse cuenta de que lo estaban utilizando como peón en la guerra de otros, sin comprender del todo el campo de batalla. Creo en estrategias de crecimiento agresivas cuando las condiciones de mercado son favorables, dijo con cautela, como si estuviera caminando por un campo minado en la oscuridad. Mira, Gloria se volvió hacia mí con el triunfo reflejado en su rostro. Esta es la clase de visión que realmente podría ponernos en el mapa. Basta de este enfoque conservador y mezquino que nos ha estado frenando. Enfoque mezquino. Así llamó a la estrategia empresarial que transformó la empresa de una operación unipersonal en una oficina alquilada a una corporación multimillonaria con oficinas en 3 ciudades. Así llamó a la cuidadosa planificación y gestión de riesgos que nos permitió capear las recesiones económicas mientras nuestros competidores se derrumbaban más rápido que un huracán. Richard se recostó en su silla, irradiando la satisfacción patriarcal que sugería que creía que toda la conversación iba según lo previsto. James, debes saber que Gloria siempre ha tenido un ojo excelente para el talento, dijo, sonando a la vez un cumplido para su hija y una sutil amenaza para mí. Cuando reconoce el potencial, rara vez se equivoca. El subtexto era clarísimo. Gloria reconocía el potencial de James del mismo modo que reconocía el mío cuando yo era útil para las ambiciones de su familia. Ahora que habían decidido que ya no servía para su propósito, James se estaba posicionando como el juguete nuevo y brillante que resolvería todos sus problemas y expandiría su imperio. Pero lo que aún no parecían entender, a pesar de mis insinuaciones previas, era que no había ningún imperio que expandir. No había ningún negocio familiar en transición. Solo existía mi empresa, mis activos y mi protección legal. Todo esto estaba completamente fuera de su alcance. Por mucho que promocionaran sus MBA de Harvard o con cuánta seguridad hablaran de nuevas ideas y enfoques innovadores, me senté allí, trabajando metódicamente durante la cena,
observándolos construir su elaborado castillo de fantasía sobre una base inexistente. Tuve que admirar su compromiso con la ilusión. El ambiente en ese comedor se había vuelto más tóxico que una fuga química en una fábrica de perfumes. Pero yo permanecía en medio de todo aquello como el ojo de un huracán, en perfecta calma mientras el caos me rodeaba. Richard dominaba la situación como un emperador delirante, gesticulando con su copa de vino mientras pontificaba sobre el glorioso futuro de nuestra empresa familiar. Gloria brillaba de satisfacción vengativa, lanzándome miradas de reojo para comprobar si sus puñales verbales daban en el blanco. Y Miranda solo se dejaba llevar, riéndose en momentos inapropiados y haciendo comentarios que habrían sido hirientes de no haber venido de alguien cuyas decisiones de vida parecían una advertencia sobre lo que ocurre cuando se tiene más dinero que sentido común. ¿Sabes cuál ha sido el problema desde el principio?, declaró Richard, entrando en calor con su tema favorito: todo lo que supuestamente andaba mal en mí y en mi enfoque empresarial. Había una falta fundamental de visión, una incapacidad para comprender que en el mercado actual, o creces o mueres. No hay término medio para ir a lo seguro. Ir a lo seguro, ¿verdad? Porque, al parecer, crear una empresa desde cero, sortear múltiples recesiones económicas y mantener una rentabilidad constante durante casi una década fue simplemente un exceso de precaución. No importaba que la mitad de las empresas visionarias que Richard admiraba hubieran quebrado, sido investigadas por la SEC o se desmoronaran bajo el peso de sus propias y agresivas estrategias de expansión. Exactamente, papá, asintió Gloria, porque estar de acuerdo con Richard era prácticamente su trabajo a tiempo completo en ese momento. Pensábamos en pequeño. James entiende que a veces hay que correr grandes riesgos para conseguir grandes recompensas. Tú no, James. El pobre James parecía cada vez más querer esconderse debajo de la mesa. Cada vez que lo arrastraban a la conversación, asentía y emitía sonidos evasivos, pero se podía ver en sus ojos la creciente comprensión de que, de alguna manera, se había convertido en la estrella de un espectáculo para el que nunca había hecho una audición. El chico probablemente empezaba a preguntarse si así era como funcionaban siempre las adquisiciones hostiles, o si simplemente se había topado con la entrevista de trabajo más disfuncional del mundo. Creo en tomar riesgos calculados, logró decir James, pero su voz se apagó con cada contribución forzada a su magro desempeño. Pero es importante tener una base sólida antes de emprender estrategias de crecimiento agresivas. Miranda casi escupe vino ante eso. Base, balbuceó como si la palabra fuera una broma graciosa. Ese es precisamente el tipo de pensamiento aburrido y conservador que nos frena. A veces hay que destruir las bases para construir algo realmente espectacular. Viniendo de una mujer que logró destruir 2 matrimonios y una pequeña empresa en 5 años, este fue un consejo particularmente valioso. Pero Miranda estaba en plena actividad, impulsada por el alcohol y la errónea creencia de que su historial de fracasos espectaculares la calificaba de estratega empresarial. Richard asintió con aprobación ante la contribución de su hija mayor, como si acabara de impartir una profunda sabiduría en lugar de divagaciones de borracha. Miranda tiene razón. A veces, la disrupción es necesaria para la transformación. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Los clichés corporativos se extendían rápidamente, cada uno más insignificante que el anterior. Estas personas hablaban de negocios como si lo hubieran aprendido todo de carteles motivacionales y los bestsellers de las librerías de aeropuerto. Dominaban el vocabulario a la perfección, pero no entendían en absoluto su significado en la práctica. La cuestión es, continuó Gloria, claramente disfrutando, que nos ha socavado alguien más interesado en preservar el statu quo que en aprovechar las oportunidades. Alguien que cree que el crecimiento constante es más importante que dominar el mercado. Su forma de decir crecimiento constante lo hacía parecer un defecto de carácter, como si ser responsable con el dinero fuera señal de debilidad moral. Esto venía de una mujer que nunca había tenido un trabajo de verdad, cuya idea de planificación financiera era asegurarse de tener saldo en sus tarjetas de crédito para su próxima compra. Pero todo eso cambiará ahora, anunció Richard con la confianza que solo proviene de alguien completamente ajeno a la realidad. Con James a bordo, por fin tendremos el liderazgo que necesitamos para alcanzar nuestro máximo potencial. Un liderazgo real, con la visión y el coraje para tomar las decisiones difíciles. Un liderazgo real. La implicación era clara. Yo no era un liderazgo real, solo una especie de sustituto que mantenía el puesto caliente hasta que apareciera la persona adecuada. No importaba que esa persona hubiera sido elegida por personas que, juntas, no podrían gestionar un puesto de limonada sin arruinarlo. Mantuve la boca cerrada y seguí comiendo, dejándolos construir su elaborada fantasía mientras yo catalogaba mentalmente cada palabra, cada insinuación, cada insulto casual.
Pensaron que mi silencio significaba derrota, que finalmente aceptaba lo inevitable. En realidad, solo les estaba dando cuerda suficiente para ahorcarse, y la trenzaban con un entusiasmo impresionante. Miranda volvió a levantar su copa, balanceándose ligeramente en su silla. Por nuevos comienzos, declaró, aunque empezaba a arrastrar las palabras, como si hablara con la boca llena de canicas. Y por librarme por fin de ese peso muerto. Un peso muerto. Eso pensaban de mí. No la persona que construyó la empresa que tanto ansiaban controlar. No la persona que hizo posible su cómoda vida, sino un peso muerto del que había que deshacerse por el bien de la empresa. La ironía era tan grande que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Allí estaban, 3 personas cuya experiencia empresarial combinada no llenaría una postal, hablando de mis fracasos y limitaciones mientras planeaban ceder el control de una empresa multimillonaria a alguien a quien apenas conocían desde hacía 5 minutos. Pero me quedé allí sentada, asintiendo de vez en cuando, rellenando mi copa de vino y sonriendo con esa sonrisa molesta. Una sonrisa que claramente empezaba a irritarlos. Porque lo bueno de dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras es que no tienes que hacer nada pesado. Solo tienes que tener paciencia y ver cómo se casan. Por fin había llegado el momento, la perfecta intersección entre su arrogancia y mi agotamiento simultáneo. Richard estaba en medio de otro de sus grandilocuentes discursos sobre la riqueza de nuestra familia y cómo se había expandido exponencialmente bajo su guía estratégica, gesticulando con su copa de vino como si dirigiera una orquesta invisible del éxito. El hombre estaba tan borracho que aparentemente había olvidado el principio básico de no atribuirse el mérito del trabajo ajeno, sobre todo cuando esas personas estaban sentadas frente a él, con acceso a todos los recibos. Coloqué mi copa de vino sobre la mesa con esa precisión deliberada que hizo que todos los comensales contuvieran la respiración inconscientemente. El cristal tintineó suavemente, un sonido contra la mesa de caoba, y de repente, la sala quedó tan silenciosa que se podía oír la conciencia de un bebé rico, si es que tal cosa existía, lo cual era muy discutible. Interesante, Richard, dije, con el mismo tono de conversación que usaría para comentar el tiempo o pedirle a alguien que pasara la sal. Esta expansión de nuestro patrimonio familiar. ¿Podría ser más específico sobre a qué activos te refieres? La sonrisa de Richard se desvaneció por un instante, como si batiera un récord, pero se recuperó enseguida. El hombre estaba sumamente comprometido con su trabajo. Bueno, claro, me refiero al tremendo crecimiento que hemos visto en todos nuestros negocios. El valor de la empresa se ha triplicado desde que me uní. Ah, la empresa. Asentí pensativo, como si esto fuera nuevo para mí. Y cuando dices, nuestra empresa, ¿te refieres a la empresa que se constituyó a mi nombre 3 años antes de conocer a Gloria? La que tiene mi firma en cada acción, en cada certificado. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El tenedor de Gloria se congeló a medio camino de su boca. Un trozo de costilla colgaba de él, como si de repente hubiera olvidado cómo comer. La copa de vino de Miranda se detuvo a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par con ese horror incipiente que suele reservarse para quienes se dan cuenta de que han estado caminando con papel higiénico pegado a los zapatos. Pero no había terminado. Maldita sea, apenas estaba empezando. Y Richard, continué con la misma voz suave de siempre, cuando mencionas el edificio de la sede, ese hermoso espacio de oficinas en el centro que ha sido símbolo de nuestro éxito, recuerdas que la escritura está solo a mi nombre, ¿verdad? Comprada con fondos de mis cuentas personales, financiada con préstamos que yo mismo garanticé. La cara de Richard estaba cambiando de color más que un camaleón en una crisis de identidad. Mira, empezó, pero levanté la mano para detenerlo. Con educación, por supuesto. Era civilizada. Ah, pero espera, hay más. Continué, canalizando a mi presentador interior de infomercial. Esas patentes de las que Miranda le presumía a James antes, ya sabes, las que forman la columna vertebral de nuestra ventaja tecnológica, fueron desarrolladas por el equipo de I+D que contraté, utilizando equipo que compré en instalaciones de mi propiedad. Y antes de que preguntes, sí, todas las solicitudes de patente me mencionan como el principal inventor y propietario. James nos miró a ambos como si estuviera viendo el partido de tenis más caro del mundo. Probablemente se preguntaba si su perfil de LinkedIn estaría actualizado, por si necesitaba volver a buscar trabajo pronto. El pobre hombre por fin empezaba a comprender que no lo habían invitado a una reunión de transición corporativa. Lo habían elegido como un extra involuntario en la fantasía de venganza de alguien. Incluso esas cuentas en el extranjero de las que estabas tan orgulloso, continué, poniéndome al día, las que contienen nuestra cartera de inversiones diversificada. Bueno, adivina de quién es el número de seguro social de cada una de esas cuentas.
El silencio que siguió fue tan absoluto que tenía su propia fuerza gravitacional. Casi se les veía girar la cabeza mientras intentaban procesar lo que decía. Durante años, creyeron que el matrimonio significaba la fusión. Ese sí, quiero transformó mágicamente mis bienes en bienes gananciales. Miranda fue la primera en romper el silencio, su voz apenas por encima de un susurro, pero los abogados dijeron, sí, los abogados. Sonreí. No era una sonrisa especialmente agradable. Tus abogados dijeron muchas cosas, ¿verdad? Respondí. Desafortunadamente, actuaban con algunos malentendidos fundamentales sobre la estructura de mi empresa. Verás, cuando creas una empresa desde cero y eres lo suficientemente paranoico como para proteger todos los activos con entidades legales separadas, fideicomisos y documentos corporativos rígidos, las cosas se complican un poco más que la típica fusión de una familia adinerada. Richard intentó recomponerse, alzando la voz como si la fuerza bruta pudiera cambiar la realidad legal. Esto es ridículo. No puedes simplemente reclamar la propiedad de todo. Hay acuerdos de asociación, contratos de inversión, documentos firmados. Tienes toda la razón, asentí alegremente. Hay muchos documentos firmados. Cada uno establece claramente que tu función en la empresa es estrictamente consultiva, sin participación accionaria, sin derecho a voto ni a ningún activo en caso de... Bueno, en caso de... Exactamente lo que está pasando ahora, terminé con calma. Gloria por fin recuperó la voz, aunque le salió unas 3 octavas más aguda de lo normal. Esto es imposible. El acuerdo prenupcial cubría los bienes adquiridos durante el matrimonio. El acuerdo prenupcial cubría los bienes adquiridos durante el matrimonio, corregí con suavidad. Pero como la empresa, el edificio, las patentes y aproximadamente el 90% de nuestros activos actuales se constituyeron antes de nuestro matrimonio, se rigen por la cláusula de separación de bienes. Ya sabe, la que le explicó su propio abogado antes de firmar, la que dijo entender perfectamente. La ventaja de la documentación completa es que es muy difícil impugnarla cuando cada contrato se firma, se atestigua, se certifica ante notario y se archiva por triplicado. Los recuerdos de lo que creían haber acordado se vuelven, en cierta medida, irrelevantes. James se aclaró la garganta con nerviosismo. Quizá debería irme, sugirió, probablemente calculando lo rápido que podría pedir un Uber y salir de aquella pesadilla. Tonterías, James, dije con cariño. Deberías quedarte a comer el postre. Creo que el resto de esta conversación te resultará bastante instructivo. La expresión de Gloria era invaluable, como si alguien le acabara de decir que su tarjeta de crédito platino había sido rechazada en Tiffany's. Pero aún no había terminado mi pequeña actuación navideña. ¡Ay! No. Estábamos llegando a la parte buena. La parte de la resistencia que convertiría esta cena navideña en una favorita de los libros de historia familiar. Verás, mientras estabas ocupada planeando mi funeral profesional, te las arreglaste para ocultar tus propias huellas. Y yo había sido muy observadora de tu descuido. Pero ¿sabes qué, Gloria? Dije, reclinándome en la silla como si estuviera a punto de contar una anécdota particularmente divertida. Ya que estamos siendo tan honestos sobre todo esta noche, quizás deberíamos aclarar algunos otros detalles que me han estado molestando últimamente. La forma en que entrecerró los ojos me indicó que sabía exactamente a dónde iba esto. Pero ahora estaba atrapada, decidida a repetir la escena delante de su familia y del pobre James, quien parecía cada vez más arrepentido de cada decisión que lo había llevado a ese momento. No pude evitar notar lo ocupado que has estado últimamente. Continué conversando. Todas esas importantes comidas de negocios, todas esas reuniones por la tarde que se alargan tanto. Prácticamente te has dedicado por completo a tu horario. Richard se inclinó hacia adelante, probablemente sintiendo que la conversación estaba a punto de tomar otro giro brusco hacia un territorio con el que no estaba familiarizado y para el que estaba menos preparado. ¿Qué estás insinuando exactamente?, preguntó, aunque su voz carecía de la fuerza autoritaria que había mostrado antes. Oh, no estoy insinuando nada, Richard, respondí. De hecho, voy a exponer algunos hechos. Muy específicos. Hechos muy bien documentados. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa como si estuviera sacando una escalera real. Mira, cuando tu pareja empieza a tener citas misteriosas por la tarde 3 veces por semana, una persona razonable podría tener curiosidad por saber en qué pasa todo ese tiempo. El rostro de Gloria pasó de pálido a ceniciento, como si alguien le hubiera drenado toda la sangre con una pajita. Me has estado espiando, susurró, aunque sonó más a acusación que a negación. Espionaje es una palabra muy fea, respondí, apreciando su estremecimiento. Prefiero pensar que es un interés sano por el bienestar de mi esposa.
Al fin y al cabo, cuando alguien empieza a pasar las tardes de los martes, jueves y viernes en el Hotel St. Regis, pidiendo servicio de habitaciones para dos y cargándolo todo a una tarjeta de crédito misteriosamente vinculada a nuestra cuenta corriente conjunta, un esposo cariñoso podría empezar a preocuparse. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haber sido una sesión espiritista. La copa de vino de Miranda se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el plato, esparciendo fragmentos de cristal por la mesa como pequeñas acusaciones brillantes. James parecía estar actualizando mentalmente su currículum y preguntándose si su antiguo compañero de cuarto de la universidad seguía contratando personal en esa firma de inversiones de Denver. ¿Te enteraste de la historia del St. Regis? Continué, entusiasmándome con el tema, como un fiscal que acaba de encontrar pruebas de ADN. Son muy meticulosos con los registros. Excelente servicio al cliente, la verdad. Cuando llamé para preguntar sobre las visitas frecuentes de mi esposa, estuvieron encantados de confirmar las fechas, las horas e incluso los números de las habitaciones. Al parecer, Gloria ha sido una clienta bastante asidua. Gloria intentó hablar, pero solo pudo emitir un sonido estrangulado, ahogado, que podrían haber sido palabras, si las palabras pudieran morir de vergüenza. Y aquí es donde se pone realmente interesante, dije, abriendo algo en mi teléfono con la naturalidad de quien muestra fotos de vacaciones. Porque cuando empecé a revisar los extractos de las tarjetas de crédito, ya sabes, solo para hacer un poco de contabilidad financiera básica, descubrí patrones fascinantes. No solo las tarifas de hotel, sino también las compras que siempre parecen ocurrir justo después de esas largas comidas de negocios. Compras carísimas. De hecho, el rostro de Richard ahora tenía casi el mismo color que el vino Borgoña que había manchado el mantel debido al vaso caído de Miranda. Eso es absurdo, balbuceó, aunque su protesta carecía de convicción. No puedes simplemente. Ah, sí que puedo, interrumpí con suavidad. ¿Por qué? Verás, cuando alguien usa una tarjeta de crédito conjunta para financiar sus actividades extracurriculares, ambos titulares tienen acceso a todos los detalles de la transacción. Es increíble lo que se puede aprender con unos meses de extractos de la visa y recibos de hotel. Pasé a otra pantalla en mi teléfono y lo sostuve para que todos vieran la evidencia que había estado recolectando como un dedicado coleccionista de infidelidades. Por ejemplo, ¿sabías que Gloria se ha estado regalando lencería carísima de la Peara? Una lección curiosa para alguien que dice estar demasiado cansada para cualquier tipo de relación íntima en casa. Gloria finalmente encontró su voz, aunque sonaba más como un chillido que como un discurso real. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Humillarte? Me reí, y no fue un sonido muy agradable. Cariño, no te estoy humillando. Solo estoy compartiendo información financiera interesante con la familia. Al fin y al cabo, la transparencia es muy importante en las empresas familiares, ¿no crees? Miranda ahora miraba boquiabierta a su hermana. Su cerebro borracho finalmente procesaba lo que se estaba revelando. Gloria, tú no hiciste esto. Comenzó, pero luego se detuvo cuando las implicaciones la golpearon como un ladrillo en la cara. Ah, sí que lo hacía, confirme amablemente. 3 veces por semana, como un reloj. Siempre en el mismo apartamento. Siempre con el cargo a nuestra cuenta conjunta. Siempre seguido de compras que harían sonrojar a una Kardashian. Un horario muy predecible, la verdad. Bastante romántico a su manera. James ahora estaba tratando activamente de hundirse en su silla, probablemente deseando poder activar algún tipo de asiento eyector y lanzarse directamente fuera del comedor a la seguridad de la protección de testigos. Y lo mejor, continué, porque me lo estaba pasando genial, es que tengo marcas de tiempo, fotos de recibos de tarjetas de crédito e incluso capturas de pantalla interesantes de mensajes de texto que Gloria copió sin querer a nuestra cuenta compartida de iCloud. La tecnología moderna es maravillosa para mantener registros precisos, ¿no crees? La devastación en sus rostros fue más satisfactoria que cualquier cosa que nos hubieran servido en la cena. Si la cara de Gloria me había parecido graciosa cuando solté la bomba, no era nada comparada con la expresión de Richard al fijarme en él. El hombre había experimentado más cambios de color que una puesta de sol, oscilando entre su habitual rosa arrogante y un amarillo enfermizo que lo hacía parecer como si no hubiera comido más que mayonesa caducada durante el último mes. Mira, dije, dejando el teléfono y prestándole toda mi atención, como un gato que acaba de ver un ratón gordo. Ya que estamos teniendo una conversación tan productiva sobre transparencia y rendición de cuentas, quizás deberíamos hablar de algunos de tus gastos recientes de empresa. La nuez del anciano se balanceaba como un señuelo en aguas turbulentas. Intentó mantener esa compostura patricia que tanto le había servido a lo largo de los años. Pero el sudor empezaba a perlarse en su frente, a pesar de la perfecta climatización del comedor. No sé qué insinúas, dijo,
aunque su voz había perdido la autoridad que antes mostraba. Ahora sonaba como un hombre intentando convencerse de que las paredes no se estaban cerrando. Oh, no estoy insinuando nada, respondí alegremente. Voy a explicarte algunos datos muy específicos sobre cómo has estado tratando los gastos de la empresa como si fueran tu propia alcancía. Mira, la belleza del software de contabilidad moderno es que lo registra todo. Cada transacción, cada recibo, cada pequeña decisión financiera se registra, categoriza y almacena para siempre. Las manos de Richard temblaban ligeramente, y permaneció completamente inmóvil en su silla como un ciervo que acaba de darse cuenta de que está parado en medio de una carretera con las luces encendidas. Miranda miró a su padre con creciente horror. Probablemente estaba empezando a darse cuenta de que esta cena de Navidad se estaba convirtiendo en el tipo de reunión familiar que termina con abogados y posiblemente investigadores federales. Por ejemplo, continué, sacando una carpeta manila que había estado guardando para este momento. Hablemos de esa colección de vinos que has estado creando. Según los recibos que tengo aquí, la empresa ha comprado vinos añejos por un valor aproximado de $47,000 en los últimos 18 meses. Ahora, estoy seguro de que puedes explicar por qué una consultora tecnológica necesita un vendedor de vinos que rivalice con la mayoría de los restaurantes de 5 estrellas. La carpeta cayó sobre el escritorio con un golpe satisfactorio, y los ojos de Richard se clavaron en ella como una granada activa con la anilla quitada. James la observaba fijamente, probablemente preguntándose si había entrado accidentalmente en un documental sobre delitos de guante blanco. Y luego están las cuotas del club de campo, continué, hojeando las páginas con la precisión metódica de un auditor de Hacienda que ha encontrado su tipo de auditoría favorita. $68,000 al año para los socios de 3 clubes diferentes, todo a cargo de la empresa como entretenimiento para los clientes. Es fascinante lo bien que se lo han pasado en el club náutico, teniendo en cuenta que no tenemos ningún cliente con barco. Richard intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido entre una tos y un jadeo. Su imagen cuidadosamente construida de liderazgo empresarial sofisticado se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en un tornado. Y hablando de barcos, continué, porque de verdad lo estaba disfrutando. Ahora, hablemos de ese hermoso Sunseeker de 42 pies que lleva atracado en Miami los últimos 8 meses. El que la compañía ha estado promocionando como oficina móvil para reuniones con clientes en el sureste. ¡Qué contabilidad tan creativa, Richard! Qué lástima que no tengamos clientes en el sureste. Miranda jadeó audiblemente. Su gemido y sorpresa se combinaron para hacerla parecer como si hubiera presenciado un truco de magia particularmente macabro. Papá, me dijiste que ese barco era de los meteorólogos. Los meteorólogos. Me reí, y no fue un sonido agradable. No, Miranda, el barco es de la empresa. O mejor dicho, lo era hasta hace unas 6 horas, cuando lo incauté en el puerto deportivo y lo puse a la venta inmediata. Es increíble lo rápido que se mueven estas cosas cuando se tiene la documentación legal en regla. Richard finalmente recuperó la voz, aunque le salió más como un graznido. No puedes hacer eso. Eso es robar. Haré que te arresten. Robo. Arqueé una ceja, genuinamente divertido por su audacia. Richard, cargaste la mitad del valor de un yate de $1 millón a una cuenta de gastos de la empresa sin la autorización del verdadero dueño. Si alguien va a hablar con la policía sobre robo, probablemente no seré yo. Las implicaciones lo golpearon como una serie de bofetadas. Su boca se abrió y se cerró en silencio, probablemente repasando todas las posibles ramificaciones legales de lo que había estado haciendo. Fraude corporativo, malversación de fondos, malversación de fondos. Las acusaciones se acumulaban como fichas de póker, y él estaba perdiendo. Pero espera, hay más, dije, sacando a relucir mi lado de presentador de concursos. Hablemos de esos honorarios de consultoría que te has estado pagando. $30,000 al mes por servicios de consultoría estratégica. Es una cifra interesante, considerando que vas a la oficina quizás 2 veces por semana y pasas la mayor parte del tiempo jugando al golf con tus amigos o leyendo el Wall Street Journal en tu oficina. James intentaba ahora desaparecer en su silla, probablemente calculando lo rápido que podría subirse a su coche y dirigirse directamente a la oficina del FBI más cercana para ofrecer sus servicios como testigo. Gloria miró a su padre con una mezcla de horror y la creciente comprensión de que su cómoda vida estaba a punto de derrumbarse. Lo mejor de todo, continué, saboreando cada palabra como un buen vino, es que tengo documentación de todo esto. Extractos bancarios, recibos, autorizaciones de correo electrónico que falsificaste con membrete de la empresa, incluso algunas grabaciones de voz interesantes de reuniones de la junta directiva donde discutiste la reasignación de recursos para lograr el máximo impacto estratégico.
El rostro de Richard tenía ahora un tono grisáceo que sugería que su sistema cardiovascular tenía graves problemas debido a sus niveles de estrés. «Es imposible», susurró. «Los abogados lo revisaron todo. La Junta lo aprobó». «La Junta aprobó lo que les dijiste». Lo interrumpí. «Desafortunadamente para ti, lo que les dijiste y lo que hiciste fueron dos cosas muy diferentes. Y como yo era el accionista mayoritario y director ejecutivo, he tenido conversaciones muy interesantes con mis abogados y con algunas personas a nivel federal que ven con malos ojos las irregularidades financieras corporativas». La explosión, cuando finalmente ocurrió, fue más espectacular de lo que esperaba. Comenzó con Gloria, quien aparentemente decidió que gritar era la respuesta adecuada a que todo su mundo fuera desmantelado sistemáticamente durante la cena de Navidad. Su voz alcanzó un volumen que probablemente infringió varias normas de ruido y definitivamente amenazó la integridad estructural de la lámpara de araña de cristal que colgaba del techo. «Esto es una locura», gritó, mientras el maquillaje, cuidadosamente aplicado, se le corría por la cara como acuarelas bajo una lluvia torrencial. «No puedes destruir a nuestra familia simplemente porque estás pasando por una crisis de la mediana edad. Se trata de nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro». Los pronombres posesivos se multiplicaron, lo cual era irónico considerando que había pasado casi una hora demostrando que nada de esto era nuestro en ningún sentido legal. Pero Gloria nunca dejaba que los hechos interfirieran en sus arrebatos emocionales, y esta noche claramente no era la excepción. «¿Tu dinero?», pregunté en voz baja, lo que solo pareció avivar su histeria. «Gloria, querida, no has ganado ni un céntimo en toda tu vida adulta. Lo más cerca que has estado de generar ingresos fue aquella vez que vendiste tus viejos bolsos Hermès en eBay, y aún así perdiste dinero porque olvidaste incluir los gastos de envío». Miranda eligió ese momento para unirse al coro. Su mente, empapada en vino, finalmente procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Empezó a llorar. No las delicadas y fotogénicas lágrimas de una heroína de película, sino los horribles sollozos de alguien cuyas cómodas ilusiones estaban siendo destrozadas con precisión quirúrgica. «¿Pero qué pasa con la reputación de la familia?», se lamentó, aparentemente bajo la impresión de que su reputación era algo que valía la pena preservar. «¿Qué pasará ahora? ¿Qué dirá la gente cuando se entere de todo esto?». Repetí la pregunta, genuinamente curiosa por sus prioridades. «Miranda, la reputación de tu familia está a punto de ser la menor de tus preocupaciones. Cuando Hacienda empiece a auditar las declaraciones de impuestos de Richard y el FBI inicie investigaciones sobre las acusaciones de fraude corporativo, estoy segura de que tu posición social pasará a un segundo plano, sobre todo cuando la prisión federal se convierta en una posibilidad». Fue entonces cuando Richard finalmente perdió la compostura. El hombre que había pasado años sermoneándome sobre dignidad y buen comportamiento empezó a bramar como un toro herido, con la cara morada mientras la saliva le escupía. «Maldito desagradecido», rugió, dando un puñetazo en la mesa tan fuerte que hizo vibrar la vajilla. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de darte la bienvenida a esta familia, bienvenido». No pude evitar reírme. «Richard, llevaste 5 años tratándome como si fuera algo que te hubieras quitado del zapato. Me insultaste, me menospreciaste y me robaste. ¿Y ahora quieres hablar de engaños? Eso es exagerado incluso para ti. Nosotros te creamos», continuó, abandonando por completo cualquier pretensión de conversación racional. «Sin esta familia, sin nuestros contactos, sin nuestra guía, aún no serías nada. Un don nadie de la nada con delirios de grandeza». La ironía era tan fuerte que podría haberla embotellado y vendido como un condimento de lujo. Aquí estaba un hombre que había pasado toda su vida adulta viviendo de la riqueza heredada, que nunca había construido nada ni creado valor, acusándome de ser nada mientras intentaba robarme la empresa que había construido desde cero. James, bendito sea, finalmente decidió que ya había tenido suficiente de ser un espectador cautivo de este colapso familiar. Se levantó lentamente, como si intentara no asustar a ningún animal peligroso, y se aclaró la garganta cortésmente. «Creo que debería irme», dijo, con la voz apenas un susurro. «Parece un asunto privado de familia». «Jaime». Gloria se giró para mirarlo, con el rímel corrido por las mejillas como pintura de guerra. «No puedes irte. Teníamos un trato». ¿Iba a qué?», interrumpió James, armándose de valor por fin. «¿Apoderarme de una empresa de alguien que la posee legalmente? ¿Participar en lo que parece sospechosamente un fraude? No, gracias. Puede que sea ambicioso, pero no soy estúpido». Ya estaba agarrando su abrigo, moviéndose con la urgencia que normalmente se reserva para escapar de desastres naturales. Un chico listo. Probablemente llegaría lejos en la vida, suponiendo que aprendiera a evaluar sus oportunidades de negocio con más cuidado en el futuro.
Ni se te ocurra alejarte de nosotros. Gritó Miranda al verlo retirarse. La familia Worthington no ha sido nada durante generaciones. Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de algo importante. Pero James ya estaba a medio camino de la puerta, probablemente calculando lo rápido que podría llegar a su coche y borrar todos los números de teléfono asociados con esta noche de sus contactos. No te culpo. Si yo estuviera en tu lugar, habría salido corriendo hace unas 2 revelaciones. Con la marcha de James, los miembros restantes de la familia Pimpton parecieron perder lo que les quedaba de cordura. Gloria alternaba entre gritar por la traición y sollozar por su futuro arruinado. Miranda divagaba incoherentemente sobre el honor familiar y las consecuencias sociales. Y Richard seguía vociferando sobre la ingratitud y las demandas, aparentemente convencido de que el volumen podía cambiar de alguna manera la realidad fundamental del derecho corporativo. Me senté en medio de este caos como el ojo de un huracán, terminando mi vino con calma mientras se destrozaban. De hecho, era bastante pacífico, en cierto modo. Después de años de andar con pies de plomo con sus egos y soportar su crueldad despreocupada, verlos perder la compostura por completo fue sorprendentemente terapéutico. Finalmente, cuando quedó claro que seguirían repitiendo las mismas acusaciones y amenazas sin fin, me levanté y me abotoné el abrigo. Los gestos simples parecieron dejarlos en silencio por un momento, como si hubieran olvidado que yo todavía era capaz de moverme independientemente. Bueno, dije, mirando mi reloj con la naturalidad de quien termina una agradable velada. Esto ha sido fascinante, pero creo que es hora de irme. Gracias por una cena navideña tan enriquecedora. Gloria me miró como si acabara de anunciar mi intención de unirme al circo. No puedes irte así como así, jadeó. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que encontrar la manera de solucionarlo. Arreglarlo. Sonreí, pero no fue una expresión especialmente cálida. Gloria, no hay nada que arreglar. Solo existe la realidad. Y la realidad es que tu cómoda fantasía se acabó. Caminé hacia la puerta, saboreando el eco de mis pasos en el comedor, repentinamente silencioso. En el umbral, me giré para echar una última mirada a los restos de su noche. «Feliz Navidad», dije amablemente. «El año nuevo, mis abogados se pondrán en contacto contigo». El viaje a casa fue como salir de la cárcel tras cumplir una condena que nunca merecí. Cada kilómetro que me separaba de aquella mansión gótica y disfuncional era un peso que me quitaba de encima, otra cadena que se me rompía en los tobillos. La nieve caía en copos gruesos y perezosos, transformando la ciudad en algo sacado de una postal. Y por primera vez en años, aprecié de verdad su belleza, en lugar de verla simplemente como otro inconveniente costoso que obligaría a alguien a palear la entrada y echar sal en las aceras. La casa adosada era mi pequeño secreto, una propiedad que había comprado 3 años antes en nombre de una de mis sociedades holding. No era nada espectacular para los estándares de Pimpton, solo un modesto edificio de ladrillo de 3 habitaciones en un barrio tranquilo donde la gente se ocupaba de sus asuntos y no les importaba su linaje ni su patrimonio. Pero era mía, completamente mía. Y esa noche, ese hecho parecía más valioso que todos los detalles de oro y el mármol importado de la mansión de Richard. Originalmente la había comprado como inversión, pero durante el último año, he ido trasladando discretamente mis pertenencias allí, poco a poco. Nada obvio, nada que delatara la desconfianza de Gloria, solo la migración gradual de objetos que realmente me importaban. El escritorio de mi abuelo, los libros que había coleccionado a lo largo de los años, las fotografías de antes de cometer el error de pensar que podía construir una vida con alguien que me viera como un trampolín en lugar de como un ser humano. En cuanto entré en la estrecha entrada, mi teléfono empezó a vibrar como una avispa furiosa atrapada en un frasco. Primero fue Gloria, cuyo número parpadeaba en la pantalla con una insistencia desesperada que sugería que había superado la ira y había entrado en pánico. Luego llegó Richard, probablemente llamando desde su oficina, donde revisaba frenéticamente contratos y documentos legales, buscando alguna escapatoria que le permitiera salvar su yate robado y su colección de vinos malversada. Incluso Miranda logró marcar mi número, a pesar de haber bebido alcohol esa noche. Probablemente fue más suerte que habilidad motriz. Los dejé a todos con el buzón de voz. Después de 5 años de saltar cada vez que uno de ellos llamaba, dejándolo todo para responder a sus crisis y emergencias inventadas, el simple acto de ignorar sus demandas me pareció revolucionario. Cada llamada ignorada era una pequeña declaración de independencia, una pequeña rebelión que se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Dentro de la casa, me serví 3 dedos de bourbon, el bueno que guardaba allí, en lugar del caro whisky escocés que Richard insistía en servir en las reuniones familiares. Era un bourbon con carácter. Un bourbon bien añejado,
en lugar de uno elegido por su precio y su capacidad para impresionar a quienes no reconocerían la calidad ni aunque les mordiera el trasero. Me acomodé en el sillón de cuero junto a la ventana, la que daba a la tranquila calle donde la gente normal vivía vidas normales, sin el drama constante del espionaje corporativo y las guerras familiares. El silencio era extraordinario. No había Gloria quejándose de alguna supuesta ofensa de su círculo social. No había Richard pontificando sobre estrategias de negocios que no entendía. No había Miranda, borracha, comentando todo, desde mi ropa hasta mi incapacidad para apreciar la superioridad de su familia. Solo un silencio bendito y hermoso. Los mensajes de texto empezaron a llegar alrededor de las 10 de la mañana. Un flujo constante de súplicas digitales cada vez más desesperadas, que iban desde lo patético hasta lo amenazante y lo completamente delirante. Los mensajes de Gloria eran una clase magistral de manipulación emocional, alternando entre la ira, la autocompasión y las promesas vacías de cambio. «Podemos resolver esto», escribió. «No tires por la borda todo lo que hemos construido juntos». Como si hubiera construido algo más que una impresionante colección de deudas de tarjetas de crédito y aventuras extramatrimoniales. Los mensajes de Richard eran más directos, alternando entre amenazas legales e intentos de intimidación. «Te arrepentirás de esto», advirtió. «Tengo contactos que ni siquiera imaginas». La ironía era deliciosa. Un hombre cuyos contactos estaban a punto de convertirse en su mayor carga, amenazando a alguien que acababa de demostrar lo impotentes que eran esos contactos ante la documentación legal y la supervisión federal. Las contribuciones de Miranda eran en gran parte incoherentes, un monólogo interior que divagaba sobre la lealtad familiar y la responsabilidad social, con un aire de alguien sufriendo una crisis nerviosa en una bodega. Casi sentí lástima por ella, pero luego recordé sus años de crueldad despreocupada y decidí que algunas personas merecen sus resacas, tanto literales como metafóricas. Alrededor de la medianoche, las llamadas y los mensajes finalmente cesaron. Probablemente porque estaban exhaustos o desmayados, o quizás porque sus abogados les aconsejaron que se callaran antes de que se incriminaran más. El repentino silencio fue aún más satisfactorio que el bourbon, que decía algo. Levanté mi copa hacia la ventana y miré la calle nevada, donde las luces navideñas centelleaban en las ventanas y las familias normales probablemente dormían tranquilamente, soñando con regalos y vacaciones en lugar de con contadores forenses e investigaciones federales. «Feliz Navidad», dije en voz alta, y lo decía en serio. La libertad era embriagadora, como ningún dinero ni estatus social podía igualar. Por primera vez en años, podía tomar decisiones sin considerar cómo afectarían la reputación de Gloria, los planes de negocios de Richard o la delicada sensibilidad de Miranda. Podía despertar mañana y hacer lo que quisiera. Ir a donde quisiera, ver a quien quisiera. La empresa era mía, legal y completamente protegida por contratos tan herméticos que ni siquiera un equipo de abogados de Harvard pudo encontrar una escapatoria. Los activos eran míos, asegurados por fideicomisos y sociedades holding. Esto tardaría años en desentrañar, incluso si alguien tuviera legitimidad legal para impugnarlos, lo cual no era el caso. Incluso la casa que compartíamos era técnicamente propiedad de la empresa, lo que significaba que Gloria tarde o temprano tendría que buscar un nuevo alojamiento. Pero más que la victoria financiera, más que la justificación legal, fue el simple hecho de que finalmente me había liberado de su influencia tóxica. Se acabó andar con pies de plomo. Se acabó tragarme los insultos. Se acabó fingir que la crueldad casual era solo una dinámica familiar. Podía volver a ser yo mismo, quienquiera que fuese. Tras años intentando encajar en sus expectativas imposibles, mientras terminaba mi bourbon me preparaba para la primera noche de sueño tranquilo en años, no pude evitar sonreír ante la ironía. Intentaron darme el regalo de la humillación, pero en cambio, me dieron algo mucho más valioso, la motivación para liberarme por fin de su red de manipulación y control. Libertad, eso es lo que es. Resultó ser el mejor regalo de Navidad que he recibido. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.